Un saludo, mi nombre es Modesto Pérez y soy profesor del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. El objeto de aprendizaje de hoy lleva por título Ecuaciones de Euler y Bernoulli. Como resultado de aprendizaje, describiremos la ecuación de Euler y obtendremos la ecuación de Bernoulli a partir de ella. El índice del objeto de aprendizaje está dividido en una parte, una pequeña introducción, una segunda parte que obtendremos la ecuación de Euler, la tercera parte donde hablaremos de la ecuación de Bernoulli y finalmente con unas conclusiones. Acabaremos. Seguro que te has preguntado muchas veces cómo se puede conocer la velocidad que sale de un chorro o la altura de agua que puede alcanzar una fuente o el caudal que puede circular por una conducción. Bien, pues para poder conocerlos es necesario estas dos ecuaciones. La ecuación de Euler para obtener la ecuación de Bernoulli y la ecuación de Bernoulli para obtener las condiciones que hemos comentado anteriormente de velocidad, caudal o altura alcanzada por un chorro. En primer lugar, obtendremos la ecuación de Euler. Para ello, supondremos una partícula de fluido de forma cilíndrica que está dentro de una línea de corriente, con un área diferencial de área y una longitud diferencial de esa partícula. Esta partícula, que está establecida en la coordenada S, tendrá una presión a ambas caras y tendrá un peso definido por su volumen, aunque sea diferencial, y su densidad. Del mismo modo, si hacemos el balance de fuerzas aplicando la ley de Newton, ese balance de fuerzas aplicando la segunda ley de Newton, podemos obtener que el sumatorio de las diferenciales de fuerzas que están actuando en esa partícula va a ser igual al diferencial de masa por la variación de la velocidad respecto al tiempo, es decir, por esa aceleración que en este caso tendremos aceleración local y aceleración convectiva. Aplicando el balance de fuerzas en el término izquierdo, pues tenemos la expresión que tenéis en pantalla. Teniendo en cuenta que P por diferencial de área menos P diferencial de área son iguales y por lo tanto se anulan, podemos reducir esa expresión dividiendo por la densidad y por los términos diferencial de área y diferencial de S, la longitud de esa partícula, obteniendo la expresión que tenéis en pantalla. Considerando que el seno de teta de mi sistema será la relación entre el diferencial de z y diferencial de S, como podéis ver en el esquema adjunto de la figura, llegamos a la expresión que tenéis en pantalla, que desarrollando la simplificación del término convectivo podemos llegar a la expresión que os aparece en color rojo a la pantalla, que es conocida como la ecuación de Euler, que me establece el balance de fuerzas diferenciales en un fluido, bien sea en régimen transitorio o régimen permanente, o un fluido compresible o incompresible. La aplicación directa de esta ecuación de Euler con un fluido incompresible y en régimen permanente es la que me llevará a determinar la ecuación de Bernoulli. Vamos a verlo en el siguiente apartado. ¿Cómo obtenemos esa ecuación generalizada de Bernoulli? Pues en primer lugar nos basaremos de la ecuación de Euler que hemos obtenido o descrito anteriormente. Supondremos que esa partícula de fluido se mueve a lo largo de una línea de corriente desde el punto 1 al punto 2. Y para ello lo que haremos será integrar del punto 1 al punto 2 desarrollando el balance de fuerzas por unidad de masa. Suponiendo que mi fluido es incompresible y que el flujo es permanente. Por lo tanto, el término de la aceleración local, es decir, la variación de la velocidad respecto al tiempo, se anulará. Teniendo en cuenta estas dos hipótesis, llegamos a esa expresión que, como el fluido es incompresible, podemos llevar a cabo el desarrollo de la integral obteniendo el balance de energía por unidad de masa, en condiciones ideales. A partir de ahí, si yo divido toda la expresión por la gravedad, pasaré de un balance por unidad de masa a un balance de energía por unidad de peso, obteniendo lo que se conoce como el trinomio de Bernoulli entre dos secciones, z1 más p1 partido por gamma más v1 al cuadrado partido por 2g. Esa es la energía o la altura de energía en la sección 1 y en el lado derecho de la expresión tenemos la altura de energía en la sección 2. Ahora bien, esas variaciones o análisis de energía lo hemos obtenido aplicado a una línea de corriente, a una partícula en concreto. ¿Qué es lo que ocurre? Que en mi tubo tendremos infinitas partículas y infinitas líneas de corriente. Por lo tanto, cada una de esas líneas de corriente o de esas partículas tendrán una z, tendrán
una presión y tendrán una velocidad. Los términos de altura geométrica y altura de presión son fáciles de determinar, puesto que tomaremos el valor medio y en vez de tomar cada una de las zetas de las líneas de corriente, lo que haremos será tomar el valor medio, en este caso el eje de la conducción. Lo mismo ocurrirá para el término de la altura de presión, lo que haremos será tomar la altura de presión que exista en el eje medio de la conducción, o lo que haremos será calcular la altura de presión en ese eje medio. ¿Pero qué ocurre con la velocidad? La altura cinética, es decir, el término de altura cinética, v1 al cuadrado partido por 2g. Nuestro perfil de velocidades es parabólico como el que aparece en la pantalla, en color rojo. Por lo tanto, cada una de las partículas tendrá una velocidad. Si suponemos que nuestro flujo tiene una velocidad constante y uniforme en cada uno de los puntos de la sección, estaremos suponiendo que el flujo de energía cinética es constante en cada una de las partículas, y eso no es cierto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es introducirle un coeficiente corrector de la energía cinética. Ese coeficiente corrector de la energía cinética se obtiene analizando o igualando el flujo de energía considerado uniforme frente al flujo de energía real de ese perfil parabólico de velocidad. Si nosotros desarrollamos esa igualdad, se llega a la conclusión que se obtiene un coeficiente alfa mayor que 1, que para régimen turbulento es aproximadamente la unidad, y por eso en la mayoría de los casos veréis que el coeficiente alfa se obvia porque trabajaremos en régimen turbulento, pero que si nos encontramos en régimen laminar, sí que tendremos que aplicar ese coeficiente alfa, puesto que es próximo a 2. Por lo tanto, recordamos que la ecuación de Bernoulli me define la altura o el balance de energía por unidad de peso en una sección, que sus unidades son en metros de columna de fluido, y que tengo tres términos: altura geométrica, que me lo da la z, altura de presión, debido a la presión elástica del sistema o del fluido, que es presión dividido el peso específico, y término cinético, igual a v1 al cuadrado partido por 2g. Para tomar los valores medios, z y presión no tienen problema, la altura de presión y la altura geométrica, y en la altura cinética tenemos que tener en cuenta el coeficiente corrector, alfa, que valdrá 1 para régimen turbulento y 2 para régimen laminar. Ahora bien, si nosotros partimos de nuestra ecuación, en primer lugar lo que tenemos que tener es una conducción por el cual circulará un fluido y un nivel de referencia sobre el que medir las alturas geométricas. En ese caso, tenemos la altura geométrica, la altura de presión y el término de altura cinético, como hemos comentado anteriormente. A partir de ahí, la suma de las tres, tendremos la altura total o Bernoulli o trinomio de Bernoulli de la sección. La altura piezométrica se conoce como la suma de la altura geométrica más la altura de presión. Y la ecuación generalizada de Bernoulli tendrá en cuenta los términos energéticos, con aportes de energía con bombas o extrayendo energía con una turbina, en el cual incrementamos la energía del fluido o extraemos energía, las pérdidas por fricción, que son las que se producen por el rozamiento del fluido con la propia conducción, que van a ir detrayendo energía del fluido, y las pérdidas localizadas o singulares, que son las pérdidas que se producen en los elementos instalados en la conducción o variaciones en los cambios de dirección del fluido, como puede ser una válvula. Asimismo, si mi sistema no se encuentra en condiciones de flujo permanente, tendré que tener en cuenta las condiciones del término de inercia en los diferentes tramos existentes. Todo ello me dará lugar a la conocida ecuación generalizada de Bernoulli. En función de los términos que sean nulos, estos se anularán y aquellos no nulos deberán de tenerse en cuenta para hacer el balance energético entre dos secciones diferentes en un sistema hidráulico. Como conclusión, se ha definido la ecuación de Euler y asimismo a partir de ella se ha obtenido la ecuación de Bernoulli definiendo los términos de altura geométrica, altura de presión, término cinético y cota piezométrica. Muchas gracias por vuestra atención y espero que el objeto de aprendizaje haya sido de su interés.